tus manos, vamos a exaltar al Señor con todo nuestro ser. Vamos a ir fuerte todos. Vamos con tus palmas, todos juntos. Traigo mi alabanza, que es más que palabras. Esto no es una actuación. Vamos con todo tu ser. Por emociones, por lo que
como tú, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, Jesús. Tú estás en medio de nosotros. Vamos, iglesia, y en tu lugar, abre tu boca, exprésale gratitud al Señor. Te amamos, Jesús, te amamos. Tú preparas una mesa para mí en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre perdiste tú por mí, así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa
das la batalla por nosotros, Jesús. Ahí en tu lugar, iglesia, levanta tu voz y con tus propias palabras dile: Jesús, tú vas conmigo, tú vas delante de nosotros. Confiamos en ti, Jesús, en todo momento. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Creo, dilo. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Lo creemos, Jesús. Le damos una ofrenda de palmas al Señor con todo nuestro corazón, iglesia. Él es digno de toda la gloria. Amén. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la iglesia en Conquistando Fronteras Ixtapaluca. Es un gran honor compartir con ustedes este domingo. Qué privilegio, de verdad. Quiero mandarles un saludo a todos, felicitarles a todos por estar conectados a través de Facebook, YouTube. Pues felicidades a todos, y creo que es una manera de que podemos seguir haciendo iglesia, obedeciendo a Dios, y sencillamente todos hemos entrado en un desafío en este tiempo. Y ese desafío tiene que ver con esto, que todos estemos haciendo iglesia, y que hace unos meses atrás una hermana, estuvimos en un ayuno y ella dijo: lo que creo que Dios está haciendo es plantando iglesias en todas las casas y los hogares donde le estamos buscando. Y yo creo que sí, es verdad. Dios está plantando una iglesia en tu casa porque tú eres la iglesia. Y pues felicitarte por eso, felicitarte porque eres una persona entendida. ¿Y qué te parece si compartimos rápidamente la palabra? Vamos al Salmo 23, quiero introducirme a través de esto, porque yo creo que en el proceso que hemos vivido a partir de que comenzó esta pandemia, ya no hablamos de ella, ya no tiene fuerza en ese sentido, aunque el rigor de esto que está pasando sigue. Pero ¿qué hacemos nosotros los creyentes? Número 1 dice el Salmo 23. Vamos al Salmo 23, acompáñame. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. David recibe una revelación de que Dios es un Dios suficiente. David recibe la revelación de que por el pastoreo del Señor nosotros podemos tener acceso y son suplidas todas nuestras necesidades. La revelación que recibe David en el Salmo 23 es que por causa del pastoreo del Señor todo es suficiente. Hay suficiente esperanza, hay suficiente paz, hay suficiente anhelo porque podamos producir en medio de obscuridad. Entonces, a la iglesia nada la detiene. La iglesia, cuando entiende que Dios es suficiente en todo, yo creo que la iglesia puede prosperar y avanzar. Aquí el punto es si nos estamos dejando pastorear por el Señor. ¿Y qué te parece? Si cierras tus ojos para continuar, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos en Ixtapaluca, todos los que están viendo, Señor, esta enseñanza. Ayúdanos a retener tu palabra y a hacer una bendición con ella. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el Salmo 23, el rey David dice lo siguiente en el versículo 2. Dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar. Esto simboliza que el Señor está haciendo un alto para llevarnos a los lugares donde el Espíritu Santo habita. Esos delicados pastos es el lugar donde Dios habita,
pero también hay aguas y esas aguas simbolizan al Espíritu Santo. Y creo que nos trajo un alto, todo esto hizo que hiciéramos un alto y nos ha guiado Dios a volver a retomar la enseñanza del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, la amistad con el Espíritu Santo y la dirección. Y luego él dice lo siguiente: conforta mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Quiero enfocarme en el verso 4 y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo veo que David escribe algo muy interesante en esta parte. Él está diciendo que el pastoreo del Señor nos conduce sobre lugares, sobre sendas de justicia. Cuando nosotros caminamos por el sendero donde Dios nos guía, tomamos del Espíritu Santo, estos descansos son para volver a reconectarnos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que continúa en el versículo 4 es el valle de sombra de muerte. Y en el valle de sombra de muerte, ¿qué hay? Oscuridad, hay confusión. En el valle de sombra de muerte vemos que en épocas oscuras, yo me imagino que el salmista estaba diciendo que la oscuridad es tan fuerte que ni siquiera podía ver su mano. Y cuando hay una oscuridad de esta índole, como la que estamos viviendo actualmente, espiritualmente en nuestra nación y en las naciones, necesitamos dos cosas que David dice. David dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara simboliza la dirección. La vara la ocupan los pastores para dirigir a sus ovejas, no para golpearlas. Entonces, ¿qué necesitamos en un tiempo oscuro? Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios ponga sobre nuestro hombro, escuchar la dirección correcta del Espíritu Santo para caminar y para llevar a nuestra familia a lugares correctos. Es bien importante, todos los hombres y las mujeres, las decisiones que tomemos en este tiempo, porque esa es la confusión. Nadie sabe qué hacer. Estamos desesperados porque no vemos, pero no tenemos que ver. Lo que sí necesitamos es creer. Todos estamos buscando en esta época seguridad. Y la seguridad viene por la paz. Pero la paz no se enfoca en nuestra seguridad. La paz se enfoca, la paz en realidad lo que produce en nosotros es esperanza y confianza en Dios. Y a veces estamos aferrados a sentir seguridad. David está diciendo algo muy importante en el Salmo 23. Él no está buscando la seguridad, él está declarando que la paz se encuentra por confiar en Dios, porque Él es su pastor. Y en esta época necesitamos como nunca antes confiar en el Señor para que podamos tener seguridad de que Él responderá todo lo que necesitamos, todo lo que le pedimos, y Él nos conducirá a lugares donde podemos resistir el valle de sombra de muerte. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos confiar, porque vuelvo a decir, la paz no viene por nuestra seguridad, la paz viene por la confianza que tengamos en Dios. Entonces anótalo ahí donde tengas a dónde anotarlo. Y creo que este proceso nos ha servido demasiado, iglesia. Quiero pedirte que me acompañes a que veamos el efecto de caminar con Dios en épocas oscuras. Acompáñame al libro de Hechos capítulo 2, versículo 4. Tenemos un cuadro donde creo que la iglesia primitiva vivió el proceso del Salmo 23. Hay un momento donde Dios produce unidad entre Dios y los hombres, y en Hechos capítulo 2, verso 42, Dios trajo una unidad espiritual en la iglesia con su Espíritu. Fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y se dedicaron ellos por ese bautismo. Así es de que tú y yo ya vivimos ese bautismo del Espíritu Santo cuando nos congregábamos en la iglesia, cuando Dios nos dio oportunidad de congregarnos, levantar las manos, adorar al Señor. Tuvimos esa época. Ya vivimos un Hechos 2. Ya vivimos el mismo proceso que David vivió en el Salmo 23, estar siendo pastoreados en aguas de reposo con el Señor. A esto yo le llamo las épocas en las que estuvimos en la iglesia adorando todos juntos.
Y lo que vemos es el efecto de esa llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. El efecto en el Salmo 23 lo vemos con David al dar respuestas en épocas oscuras. Y en esta época oscura yo creo que el Señor está pidiendo que la iglesia también demos respuestas de acuerdo a lo que vivimos en el pasado con el Señor. ¿De qué nos sirvió estar juntos? Llenarnos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el día que sucedió esto, es decir, vivimos un Hechos 2 y nos apuntamos a un Hechos 8 donde la iglesia fue perseguida, fue dispersada. La diferencia es que en el libro de los Hechos, capítulo 8, la iglesia comenzó a predicar el Evangelio. A donde quiera que ellos estaban, ellos prosperaban. Aunque eran perseguidos, aunque eran oprimidos, aunque eran amenazados, la iglesia comenzó a fructificar porque cada uno de ellos simbolizaba no solamente una persona representando un número en la iglesia, eran discípulos. Y lo que Dios busca son discípulos. Vamos a Hechos 2, verso 4. Tendría que invertir mucho tiempo para hablar todo lo que quisiera con ustedes, pero vamos a Hechos capítulo 2, verso 4. Dice, se comprometieron en la enseñanza de los apóstoles. O sea que no solamente vivieron el momento de la sonrisa, de la llenura del Espíritu Santo, estuvieron contentos, pero hubo un efecto en ellos. Hubo un efecto muy similar como lo hubo en David en el Salmo 23. La respuesta de estos hombres para Dios fue que cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, dice en la versión El Mensaje, te estoy leyendo Hechos capítulo 2, verso 4, versión Mensaje, se comprometieron con la enseñanza de los apóstoles, la vida común y en las oraciones. O sea, hicieron comunidades, se dedicaron a la oración, se metieron a la palabra. Y esto que estaban generando durante estos momentos era gente que no estaba jugando, era gente que estaba produciendo vida espiritual. Y el resultado de esa vida espiritual se reflejó en el momento de la época oscura, en el día de la persecución, en el libro de los Hechos 8. Y yo creo que en este tiempo Dios quiere despertar la conciencia de la iglesia sobre cada uno de nosotros porque tenemos un papel importante. Si tú fuiste un discípulo verdaderamente en la iglesia, creo que tú puedes vivir un Hechos 8 sin estarte lamentando, sin dolerte, sin quejarte, sin llorar, sino teniendo una visión profunda de lo que viene. Un Hechos 8 prueba quiénes somos, la persecución, la opresión, prueba la calidad del espíritu de los discípulos. Y es aquí donde yo veo que es ser un discípulo. Y te quiero compartir rápidamente un testimonio. Una mujer musulmán junto con su esposo se volvieron al cristianismo. Y un día tuvieron una plática muy seria. Y ellos dijeron, bueno, hemos aceptado al Señor Jesucristo, por lo tanto, tenemos que tomar una decisión. Si vamos a continuar amando a Cristo, tenemos que estar dispuestos a todo. Así es que todas las mañanas ellos decidieron hablar y se pusieron de acuerdo para decir cuando él salía a trabajar y cuando ella salía también a hacer algunas compras. Si nos descubren, es muy probable que nos asesinen, nos violen y suceda algo que ya no nos podamos volver a ver. Y ellos decidieron que todas las mañanas se iban a despedir por si uno de los dos ya no volvía. Seguir a Cristo como discípulos para los musulmanes, para el Islam, para esta gente les cuesta la vida. Literalmente hay persecución, dolor para ellos, pero ellos tomaron una decisión de vivir todos los días como si fuera el último y despedirse uno del otro. Esto es lo que verdaderamente provoca el Espíritu Santo cuando tú recibes un Hechos 2, cuando la llenura del Espíritu Santo está sobre de ti, cuando fuiste llevado por Él a los lugares de delicados pastos y fuiste lleno. Y no te preocupas por lo que te falta, estás satisfecho porque sabes que el Dios del cielo, quien es tu pastor, te suple hasta el último día que Él prometió estar contigo o irte a su presencia.
Dios está buscando la calidad de discípulos, una buena calidad, no un número que represente una iglesia. Y yo creo que tú eres ese discípulo. Yo creo que tú eres esto. Esta mujer más tarde escribió algo que me pareció interesante. Esta mujer dijo esto: los discípulos, los verdaderos discípulos abandonan el mundo y se aferran a Jesús hasta que vuelva, pero el creyente no. Esta mujer habló de la diferencia entre un discípulo y un creyente, y cuando ella empieza a escribir esto es porque ella lo está viviendo. Y luego dijo esto: los discípulos no se meten en una guerra cultural contra las personas. Su problema no son las personas, dice, pues no están interesados en hacer un conflicto por diferencias de opinión. El creyente sí. El creyente está discutiendo, el creyente está conflictuado, el creyente tiene problemas, tiene necesidades y Dios de repente no ha tenido la revelación de que Dios es suficiente. No ha tenido la revelación de que nuestro pastor, siendo Cristo nuestro pastor, nada nos faltará. Por eso los discípulos, la primera revelación que recibimos es que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y al decir eso no solamente se refiere a economía, se refiere a que no faltarán también las pruebas, no faltará también los desafíos, no faltará también su presencia en los momentos difíciles. No todo lo enfoquemos a necesidades físicas. Tenemos que entender que los discípulos nos estamos desprendiendo del mundo. Y nuestro conflicto no es con la gente ni con los demás. Nuestro conflicto no es la vida conyugal, aunque ser un discípulo hace que tú seas un mejor esposo y una mejor esposa, un mejor padre y un mejor hijo. Dale un codazo al que se está durmiendo ahí a tu lado y dile: despierta porque Dios está hablando a ti. Esta mujer dijo: los discípulos no se meten en una guerra cultural, lo acabamos de decir. Y luego dijo más tarde: los discípulos aman y comparten la palabra de Dios, los creyentes no. Cuando en el libro de los Hechos capítulo 8 tú te diste cuenta, fue dispersada la iglesia, fue perseguida, entonces ellos por su llenura, por su enamoramiento, porque ellos eran discípulos de calidad, no un número en una iglesia, ellos hablaban de lo que vivían con Dios. Hablaban de su comunión con este libro, hablaban de su comunión en oración, porque se dedicaron a esas tres cosas. A la doctrina de los apóstoles, se sometieron a ellos, se dedicaron completamente a hacer una cultura distinta, a rechazar el mundo y enfocarse en la oración. Yo añadiría algo que recientemente aprendí. Un discípulo es un visionario. Y el visionario no deja espacios para el lamento. El visionario puede llorar, pero cierra los espacios de su dolor, de su perturbación, y esos espacios los llena de oración. Y necesitamos una iglesia que tenga la visión de creerle a Dios en los próximos años. Por eso es que tenemos que verificar si somos unos discípulos de calidad o no. Yo le pondría a esta que estamos hablando, es el efecto de recibir el pastoreo de Dios en nuestra vida. Juan capítulo 10, versículo 10. Antes de que me acompañes, una última cosa que esta mujer escribió aquí. Dos, en realidad son dos. Dice: los discípulos escogen a Jesús por encima de todo y los creyentes no. Los creyentes huyen cuando viene el fuego, pero los discípulos pueden consumirse en el fuego, voltear al cielo y decir como Esteban: veo tu gloria, veo tu presencia. A lo mejor suena fantasía lo que estamos hablando, pero a lo mejor estamos en una época donde estás siendo consumido a fuego, siendo probado a fuego y sientes que todo está cayendo encima. Escucha bien, el evangelio tiene efectos sobre gente que se ha dispuesto a sanar en sus emociones.
Si esto tú lo estás recibiendo solo como una información, pero esto no está sanando tu corazón, tú tienes que hacer un alto para ser llevado a la presencia del Espíritu Santo. Que otra vez el Señor sane cada una de las áreas de las que no has estado dispuesto a sanar. Salir de ahí completamente renovado y convirtiéndote en un discípulo que toma decisiones efectivas por Cristo. En Juan capítulo 10, verso 10, el Señor Jesús dijo algo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dice que la vida verdadera es abundante. Y yo sé que con los años tenemos la tendencia de buscar la seguridad, de buscar sentir que tenemos algo, y eso no está mal. Pero la gracia de Dios, una de las características de la gracia de Dios cuando Él te da la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no te va a guiar sobre una senda donde tú vas a perder. Ya vas equipado por Él. Para que haya un Hechos 8, Dios te equipa con la llenura del Espíritu Santo. Y esa misma gracia, cuando tú desarrollas esa gracia desde tu corazón, esa misma gracia te hace saber que Dios es tu pastor, que todo está suplido, que todo va a estar bien, que vas a lamentar a lo mejor uno que otro momento de dolor, pero habrá consuelo. Por eso Jesús nos habla en las bienaventuranzas, bienaventurado por aquellos que lloran, porque van a recibir consuelo. Nunca dice bienaventurado porque van a dejar de llorar. No, dice bienaventurado si lloras porque vas a recibir el consuelo. Nunca dice que no vamos a pasar dificultades después de Cristo. La diferencia ahora es que llevamos una vida abundante. Cristo va con nosotros, su gracia está con nosotros, supliéndonos todo lo que necesitamos. Hemos puesto demasiado nuestros ojos sobre la oscuridad que estamos viviendo. Quita tu mirada de esto. Y hace unos días hablé de un hombre. Yo creo que también Dios está desafiando a la iglesia para que podamos dar fruto en medio de la oscuridad. Y quiero terminar esta meditación o esta predicación contigo en el libro de Mateo capítulo 5. Antes de continuar sobre este Hechos 8, tú ya sabes cuál es Hechos 8, por eso lo menciono. Quiero que me acompañes a Mateo 5, donde vamos a verificar antes de continuar si somos pseudo creyentes o somos discípulos. Acuérdate que la palabra pseudo significa falso. Podemos fingir vida donde realmente no la hay. Mateo capítulo 5, versículo 18, quiero comenzarte y hablarte del contexto que dice ahí la Biblia. El Señor claramente habla de una parábola de los talentos y creo que en este tiempo está probando la calidad de nuestro corazón para verificar que realmente seamos discípulos o creyentes. Porque el verdadero discípulo manifiesta vida. Y en el libro de Mateo capítulo 5 nos habla de algunos personajes importantes, 3 personajes de los cuales se les dio talentos. Dice la Escritura que a uno se le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Al de 5 pudo multiplicarlos en otros 5, al de 2 en otros 2. Pero al de 1 pasó algo con el que solamente pudo hacer 1. Y es aquí donde quiero enfocarme, porque la Biblia dice que vienen tiempos también donde Dios va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Y el discípulo va a saber dar buenas cuentas. Así es que no te enfoques solamente en dar cuentas. Hay que dar buenas cuentas. Cuando nos enfocamos, hay gente que vive en ese engaño como creyente.
Se enfocan en simplemente dar cuentas, pero no en dar buenas cuentas. Y esta es la diferencia. Vamos a ver qué sucede. Ustedes saben los versículos. Dice la Escritura en Mateo 5 que llegó el momento donde pidió cuentas. Uno le dijo: Señor, aquí están tus 5 talentos, pero produje otros 5. Y la respuesta del Señor fue totalmente extraordinaria. Le dijo: entra en el gozo de tu Señor. Después dice que le preguntó, el que le dio 2 talentos, él produjo 4 y lo mismo. Pero en el versículo 18 vamos a ver, Mateo 5, 18. Dice: pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó en un hoyo. Estoy leyendo la Mateo capítulo 5, verso 18, Nueva Traducción Viviente. Dice: pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó en un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Verso 24. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo. Desde aquí comenzamos mal. Que cosecha lo que no sembró. Aquí tenemos un hombre que conoce la característica del amo. Le servía un amo al amo de lo imposible. Pero él estaba pensando que él era severo. Dice: y recoges las cosechas que no cultivó. Versículo 25. Tenía miedo de perder su dinero, así que escondí la tierra. Mire aquí, lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Hasta aquí vemos a un hombre totalmente dispuesto a dar cuentas, pero no buenas cuentas. Noten muy bien en el versículo 26. Dice: pero el amo respondió: siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosecho lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener el interés de él. Aquí tenemos un hombre con las mismas ventajas. Él recibió la misma capacidad y de acuerdo a su capacidad el Señor repartió estos bienes o estas bolsas con dinero. Y yo veo que conforme a nuestra capacidad el Señor ha depositado dones, y muchos de nosotros a veces en las épocas oscuras pensamos que los dones se apagaron. No, el que se apagó fue tu corazón. Porque hay algo muy interesante aquí. El miedo comenzó a dominar el carácter de este hombre. Este hombre lo colocó el Señor como un hombre de oportunidad. Recibió la misma llenura que los otros. Y estamos en épocas donde Dios nos ha llenado como iglesia. Estuvimos en su iglesia, fuimos llenos del Espíritu Santo, vino un Hechos 2 y es momento de producir, porque vienen los tiempos donde Dios pedirá cuentas de lo que acabamos de vivir. Y este hombre llega y su respuesta es decirle al amo: tuve miedo. El miedo paralizó a este hombre. ¿El miedo qué hace? El miedo te lleva a un proceso donde el orgullo te lleva a ocultar tus dones y también oculta tu pecado, porque el miedo no actúa solo, también va pegado con el orgullo. Este hombre para mí fue orgulloso, no solamente miedoso, porque no buscó la ayuda de los otros 2 que podían producir. El temor lo llevó a hacer cosas a escondidas, porque dice que él solo fue y cavó, a nadie le pidió ayuda. Lo más lamentable es que él dejó ir la oportunidad de la libertad y se quiso justificar delante de su Señor a través del miedo. El miedo puede resultar en un pecado cuando nos escondemos detrás de él. Para mí, este proceso donde este hombre entró
complicó las cosas a su vida y a los demás, a su propia familia. Pero ahora te voy a decir algo muy interesante. El miedo produce en nosotros orgullo, y a la hora de dar cuentas, yo siempre pensé que el amo le iba a decir: pobrecito de ti, tuviste miedo. Tu miedo, híjole, he sido negligente porque no tomé en cuenta de que eras un hombre temeroso. No fue así. La respuesta del amo es: eres un siervo perezoso y negligente. Porque hay evidencia de que otros dos pudieron producir en un momento oscuro y en un momento difícil, pero tú dejaste ir el tiempo de la oportunidad para tu sanidad. Fue una etapa, esto que vivimos durante este año, iglesia, fue una etapa de sanidad, fue una etapa de configuración, fue una etapa de volvernos al perdón de Dios, de volvernos a los ríos donde el Espíritu Santo nos llena para guiarnos sobre esta oscuridad que estamos viviendo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, no hay cavidad para el miedo. Pero si tú sigues conservando el miedo, eso no va a poder justificarte a la hora de dar buenas cuentas a Dios. ¿Qué cuentas estás por darle al Señor de tu vida? Mucha gente en este tiempo ya le ha dado. Imagínate, la gente que ya no está entre nosotros fueron llamados a darle cuentas al Señor. Y estamos en un punto de cualquiera puede ser llamado para que le demos cuentas a Dios. Y delante de Él no vamos a poder justificarnos. El miedo se puede convertir en un pecado por omitir la libertad en el tiempo que tuvimos de oportunidad para ser libres. Qué fuerte es usar el miedo o las heridas emocionales que no dimos tiempo para sanar, para tratar de justificarnos delante de Dios. Y yo quiero animarte a algo. No permitas que el miedo cauterice tu vida. Le servimos a un Dios, al Dios de lo imposible. Por eso, regresando un poco al Salmo 23, vemos a David en el Salmo 23, diciendo: tu vara y tu cayado me infunden aliento. David dice que en el tiempo de en el valle de sombra de muerte, los recursos del cielo están en disposición, aunque no los vea, aunque no los sienta. Él tiene la seguridad de que los recursos del cielo están en él. Tienen un efecto sobre él. ¿Sabes por qué? Porque tiene confianza en Dios. No está buscando su seguridad. Cuando solo buscamos nuestra seguridad y dejamos pasar el tiempo sin sanar nuestras heridas, no daremos buenas cuentas. Y quiero terminar en estos próximos minutos hablándote de la evidencia de un Dios que puede operar en épocas oscuras. Ve conmigo ahí mismo. En el versículo 27 el amo le pregunta: ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algunos intereses de él. El Señor, claramente hay evidencia de que dos personajes pudieron fructificar. Quizás se les complicó de la misma manera que a él, que al de un talento. Tanto el de 2 como el de 5 estaban colocados en la misma situación, en la misma tierra, en la misma oportunidad, y quizás tuvieron que tener que batallar con las mismas cosas que este individuo. Pero ellos decidieron algo. Si Dios es el Dios de lo imposible y puede cosechar donde no sembré, significa que yo tengo parte de sus características en mí. ¿Y sabes qué significa esto?
que estos hombres estaban completamente sanos, que la época oscura no les dio miedo, que la época de la sequía tampoco sufrieron ese temor. Produjeron en ese momento, produjeron sin agua, sin lluvia, solo en la tierra. ¿Por qué? Porque confiaron en Él, porque su confianza completamente estaba en el Dios de lo imposible, porque aquellos que están sanos y pueden ver a Dios, aquellos que están sanos y pueden saber que Dios está con ellos, no tienen dudas, porque las dudas desaparecen. El temor no es parte de ellos. Ellos viven de acuerdo a las promesas, no de acuerdo a su seguridad. Estos hombres pudieron producir esto. Primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, tiene que refrenar su lengua de hablar el mal y sus labios de preferir engaño. Que se aparte del mal, haga el bien y que busque la paz y siga. Tenemos que dejar de hablar de nuestro miedo. Tenemos que dejar de hablar de las cosas que no producen vida en nosotros. Comienza a hablar lo que Dios dice que es. Estos hombres tomaron las promesas, tanto el de 5 como el de 4 tomaron las promesas. Creyeron en su identidad y comenzaron a funcionar en eso. ¿Están aquí conmigo? Dice Romanos capítulo 8, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué capacidades tenemos para poder sembrar en épocas oscuras y dar buenas cuentas a la hora de que se nos pidan buenas cuentas? Romanos capítulo 8, verso 15, dice: ustedes han recibido un espíritu que ya no los esclavice al miedo. Es una declaración, esta es una verdad. Yo creo que el que recibió los 5 talentos hubo un momento donde también dudó, pero no dio oportunidad a la duda. Supo dominar y liberarse de sus emociones que en ese momento tuvo y comenzó a pensar: ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos miedo? Hay una serie que quiero recomendársela, se llama Chosen, Los Elegidos. Véanla, por favor. Ustedes les va a cambiar la perspectiva, porque lo que necesitamos en este tiempo ya no es fijar nuestra confianza en nuestras emociones, sino en la verdad de la palabra de Dios, que configura, nos recuerda su poder y nos da testimonio de que Dios hace milagros en medio de tiempos difíciles. En Romanos capítulo 8, Pablo lo escribe, el versículo 15, ustedes no han recibido ya un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios. Cuando Él los adoptó como sus propios hijos, ahora los llama Abba, Padre. Esto nos da una señal de vida en tiempos difíciles. Estos hombres comprendieron que el espíritu de adopción le da la capacidad, nos da la capacidad, el espíritu de adopción nos da la capacidad de tomar las cosas de nuestro Padre. Cuando hay amenazas, defendernos con eso y permanecer. Hay momentos donde necesitamos tomar características muy similares a las de Dios. ¿Y sabes? ¿Sabes por qué Jesús no tuvo miedo a la hora de ir a la cruz? Porque su comunión era real. Jesús era un discípulo mismo del reino de los cielos. Y Él comenzó a tomar características del Padre por su comunión. Nunca llevó Jesús nada al plano de las emociones. Y mira que fue Jesús un varón de dolores. Sufrió la pérdida de su padre. Se convirtió en el hermano mayor. Sus hermanos no creían en Él. Sufrió críticas. Sufrió golpes, rechazos, escupitajos. Lo desnudaron. Desnudaron a Jesús para ir a la cruz. Le arrancaron las barbas. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué soportó eso? Porque su causa era mayor. Él era un discípulo. La característica del Padre estaba totalmente metida en Él. Entonces la cruz era insoportable. En su cuerpo físico, dice la Escritura, David lo describe,
En uno de los salmos dice, contar puedo todos mis huesos. ¿Y sabes qué significa eso? Que el dolor lo estaba consumiendo. Pero ¿sabes qué hizo soportable la cruz? Que el Padre estaba totalmente feliz de ese sacrificio. ¿Por qué? Porque ese sacrificio nos dará la oportunidad a ti y a mí de darle buenas cuentas. Porque al tomar de ese espíritu de adopción, nosotros comenzamos, como dice Corintios capítulo 3, versículo 18, y termino con esto, dice, así que todos nosotros a quienes se nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria e imagen. Si el miedo te ha paralizado, es tiempo de ir a la comunión con Dios otra vez. Toma la característica del Padre. Él hará soportable la época oscura. Tómate de la gracia para seguir avanzando, porque cualquiera de nosotros podemos ser llamados en este momento a ir a dar cuentas de lo que Dios puso en nuestras manos. Y espero que tú y yo podamos dar buenas cuentas. No quiero desanimarte, quiero animarte, porque si hoy despertaste, si hoy te levantaste, si hoy estás viendo esto, es porque tienes una oportunidad más de no estar en este mundo y sobrevivir a lo que está pasando. No sobrevivas, ponle vida a este momento. Habla vida, muestra vida, sé un discípulo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y su vara y su cayado nos infunden aliento. Deja que Él te guíe, deja que Él te lleve, deja que Él conduzca, deja que el Espíritu Santo sane tus heridas y puedas caminar. Iglesia de Ixtapaluca, espero haber sido de ayuda y claro contigo. Quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y si tú eres alguien que necesitas al Señor Jesucristo y no estás seguro de tu salvación, haz esta oración. Porque, vuelvo a repetir, cualquiera pueda ser llamado a darle cuentas en esta noche al Señor. Y sería muy triste llegar a decirle al Señor, tengo miedo. No hice nada en la vida. La iglesia, podemos sentir miedo, pero ten cuidado del espíritu de temor. Hay una diferencia entre sentir miedo y ya tener un espíritu de miedo que domina tu vida. Es tiempo de libertad. Yo quiero invitarte a que recibas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Si cierras tus ojos ahí donde tú estás, di conmigo, Señor Jesús, yo me arrepiento de tener miedo en muchas áreas de mi vida. Me arrepiento de no dar el fruto que debo de dar. Hoy quiero dar buenas cuentas de lo que tú has puesto en mis manos. Tengo una familia. Tengo la oportunidad de arrepentimiento hoy. Y hoy acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia de Conquistando Fronteras Ixtapaluca, quiero hablarte a ti ahora. Si el miedo te está dominando, los complejos, cosas que te han estado teniendo estacionado, es un buen momento también para salir de eso. Mira que el Señor nos ha dado las características de su Hijo. El espíritu de adopción nos hace saber que somos hijos, pero que podemos tomar las características de Él. Y si Dios puede sembrar en los lugares donde nadie siembra y Él puede fructificar, significa que tú también, iglesia. Es tiempo de dar fruto, ser discípulos, sacar el miedo y conquistar a México para Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias por esta iglesia.
Yo declaro que todos mis hermanos de Ixtapaluca son gente llena del Espíritu Santo, que se vuelven al Señor y que Dios crece, fructifica cada uno de ellos. Padre, perfílanos a ser una iglesia que te dé cuentas, no solamente cuentas, sino buenas cuentas, y para ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Conquistando Fronteras Ixtapaluca. Ha sido un gran honor compartir con ustedes. Feliz domingo. Un abrazo a Rubén, a Raquelito, a los hijos y a todo el liderazgo de Conquistando Fronteras Ixtapaluca. Muy buenas tardes. Vamos a exaltar al Señor. Ha sido un día increíble, así es que vamos a levantar nuestra voz a nuestro Dios. Amén.